Este portainjertos es de origen sexual, ya digo que proviene de una semilla, y podemos ir ahora en otra nave tenemos los portainjertos de micropropagación, es decir, se han hecho in vitro. Mucha gente me preguntaría qué diferencia hay. Pues yo aquí en viveros no, y por lo que he visto y las pruebas que he hecho, no hay diferencia. Siempre y cuando la selección sea muy buena, que el clon que tengas del UCB1 ha sido un clon seleccionado como es el nuestro, y demás no tiene por qué haber diferencia. La semilla pues sí puede venirte alguna pequeña variación genética, o sea, de fuera de tipo, por una mala o un error de polinización, pero vamos, esa planta se aparta y demás. Sin embargo, en lo que es en cultivo in vitro, pues como es multiplicación de una planta madre, todos los clones son iguales. Es decir, todas las plantas ahí son iguales. Pero que vamos, esto también estamos hablando de un híbrido y como tal, pues también tiene una homogeneidad en el crecimiento, en el formato y todo lo demás. Lo que está claro que hay corrientes que van en contra de la micropropagación, pero hay un hecho, que no presenta ningún tipo de problema. Ahí están las pruebas en el campo. Perdona, que te he cortado. Y que quería decir que la demanda está creciendo permanentemente y el UCB tiene una capacidad, hablo en semilla, hay una capacidad de mercado. Exactamente. La demanda, la única manera de poder cubrir esa demanda es con la micropropagación. Ahora bien, la clave está en cómo tú tratas esta multiplicación en el laboratorio. Si es una empresa que cuida todos los detalles, la planta va a llegar perfecta, libre de todo tipo de patógenos, libre de todo tipo de virus. Eso va a hacer que la planta se desarrolle, como tú bien acabas de decir. En semilla es un híbrido y hay una pureza que no es el 100%. En lo que es la micropropagación, ahí la pureza es 100%. Sí, ahí es 100%. Tiene, pues bueno, como en todas las cosas en la vida, pues hay riesgos, ¿no? Exacto. Por ejemplo, sí, se habla que si el pie procedente de micropropagación, que si en California ha tenido problemas porque ha habido plantaciones que han tenido que arrancar y demás. Bien, eso fue debido a una contaminación en laboratorio por una bacteria. Pero bueno, son casos muy puntuales y que te puede pasar en cualquier sitio. También te puede pasar infectar, o sea, coger una infección en una intervención quirúrgica en quirófano, ¿no? Pero que una vez que todo esto se descarta y se hacen las cosas con sanidad y lo demás, no tiene por qué haber ninguna diferencia. La semilla pues tiene su riesgo. El riesgo es que te venga un porcentaje de fuera de tipo por la polinización y demás. Eso tampoco es bueno, lo que tenemos que hacer. ¿El 2% quizás? Puede, sí, alguna, según. Pero eso lo que hacemos es coger esas plantas y apartarlas, que normalmente suelen ser atlánticas, algunas, en fin, no es UCB. Sí, es uno de los parentales. Es uno de los parentales. Pero que vamos, esos son los riesgos. Por lo demás, es cuestión de higiene. Y lo que sí me ha venido lo de la higiene para decir, al pelo, para decir que aquí en el Meriplan, como podéis observar, trabajamos con un sustrato que es turba. Turba rubia en el 80% y 20% de negra. Y estas turbas vienen del Báltico y lo que hacemos es, cada lote que viene, es hacer una analítica y comprobar si viene exenta de algún patógeno que pudiera hacernos daño en la plantación. Eso lo llevamos a rajatabla. Entonces, luego, una vez esas plantas se siembran, que siempre nunca en contacto con el suelo, ni llevan tierra, ni arena, ni otra cosa que pueda sufrir alguna contaminación, pues pasa a un repicado a la maceta de formato con la que trabajamos, que es una maceta de 2 litros, de 2 litros. Sí, en este caso son de 2 litros. De 2 litros siempre, equivocado. 21 centímetros y medio de profundidad y 11 por 11 de boca ancha. Entonces, esta maceta, como podéis observar aquí, pasa aquí a estas mesas
separadas del suelo y no hay ningún contacto ahora mismo con el suelo. Quiero decir que la sanidad ahora mismo, la sanidad que es muy importante en los cultivos, aquí ahora mismo es perfecta. No hay nada más que ver la hoja de la planta y comprobar de que no hay ninguna fitotoxicidad, ninguna mancha o infección de hongo. Pero que esta política que tú me estás diciendo para el pistacho que tiene Almeriplan, la tiene para el almendro, para todo, para el tomate, para todo lo que hacéis. Queremos partir de una sanidad que es importantísima, porque bueno, a la hora luego ya sabemos lo que puede pasar luego en campo, y entonces lo que queremos es, pues bueno, evitar todo este tipo de problemas que puedan tener luego en la finca de destino. Yo siempre digo que cuando llevamos una planta al campo no solo estamos vendiendo lo que se ve, estamos vendiendo lo que se ve y lo que no se ve, y lo que se ha hecho. Lo que se ha hecho. Al fin y al cabo es un conjunto que es un valor, y ese valor es lo que se lleva al mercado. Y cuando se pone, como yo le digo al cliente, no solo es que te venga una buena planta, es que tienes que tratar bien la planta allí en el campo con las indicaciones que te podemos dar, porque si sumamos las cosas bien hechas por parte de Almeriplan aquí, tanto en Puebla de Vica como en Palomares, como en otros centros que tienen, con lo que se hace en la finca, pues el éxito está garantizado. Y la prueba es que nosotros tenemos una media de agarre con nuestros clientes en todo el territorio español y también en Portugal de un 98%, y eso no es casualidad, eso es porque se hacen las cosas de una determinada manera, desde aquí y luego en la finca. Sí, quería añadir que Almeriplan, la sede central está aquí en Puebla de Vica, pero tiene otros centros como en La Cañada, en Campo Hermoso y en Palomares. El pistacho lo producimos aquí en Vica y en Palomares. Y tenemos ahora mismo, contamos, aparte de las instalaciones protegidas, que esto ahora ya en mayo, esto ya queda ya libre, porque el pistacho ya una vez que llega a esta fecha está mejor en la calle que aquí dentro. En campo juntamos ya este año, que ya vamos a coger terrenos nuevos, estaremos ya alrededor de las 15-16 hectáreas de vivero, solo y exclusivamente para pistacho. Correcto. Nosotros desde Iberopistacho nos sentimos orgullosos de trabajar 100% con planta de Almeriplan. Es signo de garantía, es signo de éxito, y ahí están las pruebas de año tras año.